Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros, para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y maravilla. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando, ya sea antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Éxodo 13. Cómo el pueblo de Dios se prepara para un nuevo viaje. Después de 2 o 3 millones de millas en aerolíneas, he aprendido a empacar para un viaje. Tengo varios trucos útiles cuando voy a viajar. Hace poco leí algo que me gustó mucho sobre viajar. Decía, cuando te prepares para viajar, pon sobre la cama toda tu ropa y todo tu dinero. Luego toma la mitad de la ropa y el doble de dinero. Antes de las computadoras solía llevar una maleta más solo de libros para estudiar y prepararme para las prédicas. ¿Qué le dices a alguien que no ha salido de viaje en 430 años y de repente Dios le dice, empaca todo? Nos vamos a un viaje de 40 años. Imagina no tener equipaje y no tener experiencia. Después de 430 años de esclavitud, los hijos de Israel se estaban preparando para salir de viaje y necesitaban alistarse. Eso pasa en Éxodo 13. Dios les está diciendo 3 cosas sobre sus travesías para ayudarles a viajar bien. Escucha esto en el versículo 17. Comienza así: cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Luego Éxodo 13:20 dice esto, y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios dice aquí 3 cosas. Estas son las instrucciones. Deben empacar esto, y esto es lo que pueden esperar. Primero, atención a esto. Dios envió a su pueblo hacia el sur, aunque hacia el noreste era la distancia más corta. Lo más corto no siempre es lo mejor. Dios hizo eso con José. José no se convirtió en rey después de un sueño. Se convirtió en rey después de un camino largo. Él tuvo 13 años de aflicción. Ese fue el sur para José. Sur hacia la traición en prisión. Sur hacia una fosa para luego llegar a ser primer ministro. ¿Por qué Dios hace esto? Para darnos un testimonio al cual volver en tiempos difíciles. Dios necesitaba darles un testimonio del Mar Rojo antes de que enfrentaran una multitud de enemigos. Necesitaba llevarlos a un lugar donde pudieran mirar hacia atrás y decir, si Él lo hizo entonces, puede hacerlo ahora. Y si lo hizo allá, puede hacerlo aquí. Luego Dios les dijo lo siguiente, esto es lo que deben empacar, los huesos de José. Eso no suena muy bien, los huesos de un hombre que ha estado muerto por 100 años. ¿Te imaginas a tus hijos preguntando, ¿qué hay en esa caja que estamos llevando? Bueno, esos huesos son significativos. Era Dios cumpliendo una promesa, que José no iba a ser enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida. Esos huesos eran un recordatorio constante de que Dios cumple su palabra. Y finalmente, esto es lo que pueden esperar de una columna de fuego y una nube para que puedan avanzar tanto de día como de noche. Cuando caminas con Dios, no solo tienes nubes, también fuego. Antes de ser cristiano, los tiempos oscuros eran retrocesos. Y ahora que eres cristiano, puedes bendecir al Señor en todo tiempo, porque los tiempos oscuros siguen siendo tiempos de avance. Dale gracias a Dios por su guía de formas inesperadas. Ron DiFrancesco experimentó la única guía de Dios como los hijos de Israel.
El 11 de septiembre, un avión impactó en la torre sur del World Trade Center y Ron se encontraba atrapado adentro, confundido y temiendo por su vida. Fue hacia la azotea en un inicio, pero el pánico y las dudas prevalecieron. Así que decidió darse la vuelta y bajar solo para encontrar su camino bloqueado por una pared de fuego y humo. Temiendo haber tomado una mala decisión, sintió una presencia invisible a su lado y luego oyó una voz que le dijo con fuerza: «Levántate». Abriéndose paso entre las llamas, esa presencia se mantuvo cerca, guiándolo y dirigiéndolo, hasta que estuvo a salvo y pudo salir de la condenada torre. Fue la última persona en escapar antes de que la torre sur colapsara. Di Francesco no estaba solo en esta experiencia aparentemente inexplicable. Muchos otros han reportado una presencia invisible, tomando las riendas para guiarlos a un lugar seguro que los consuela, los calma y los anima durante todo el camino. Lo que describe Di Francesco en su aterrador escape se conoce como el síndrome del tercer hombre, también llamado factor del tercer hombre. Un fenómeno psicológico fascinante en el que personas en situaciones que amenazan sus vidas reportan sentir una presencia invisible que ofrece consuelo, los guía e incluso les muestra el camino. El término síndrome del tercer hombre proviene de una línea inquietante del poema The Wasteland de T.S. Eliot de 1922. Inspirado en el relato del explorador Ernest Shackleton y sus notas sobre su expedición a la Antártida. Shackleton describió sentir una presencia misteriosa guiándolo a él y a su tripulación durante una travesía agotadora por la isla de Georgia del Sur, diciendo parecía que no éramos 3, sino 4. Ese compañero invisible, no visto ni oído, se sentía real, como para dar consuelo y dirección. Esa fue la inspiración del poema. ¿Quién es el tercero que siempre camina a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos. Pero cuando miro hacia adelante por el camino blanco, siempre había otro caminando a tu lado, deslizándose envuelto en un manto marrón, encapuchado. No sé si era hombre o mujer, pero ¿quién es ese del otro lado contigo? Dios puede librarte de las cadenas, fuera de edificios en llamas, e incluso en la Antártida. A veces solo debemos escuchar y no pedir explicaciones, aun cuando el sur no tenga sentido y tengamos que caminar por el fuego que parece imposible. Confía en su guía. Yo discreparía un poco de la manera con que T.S. Lewis lo expresó. Como cristianos llamamos a esa presencia el cuarto hombre. El cuarto hombre en el fuego. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.